¿Qué es la educomunicación? Para el curso de educomunicación. Miremos, según un contexto macro, según Huergo, la educomunicación es una estrategia constructivista en la educación, que como proceso entre educadores y educandos para reconocer el valor en la lucha de la palabra con el fin de descubrir caminos hacia la búsqueda del conocimiento. Las raíces populares de este modelo educomunicativo se relacionan con la educación liberadora en América Latina, en contra de los grandes medios mediáticos, funcionalistas y consumistas, los cuales mantienen su modelo pedagógico en las instituciones públicas, impidiendo en ocasiones la comunicación dialógica entre el otro diferente. Es decir, estamos ubicándonos en un contexto de mediados del siglo XX, donde el educador Paulo Freire nos menciona acerca de la educación liberadora. Y esto implicaba masificar un modelo de educación en que las poblaciones en condición de marginalidad y vulnerabilidad tuvieran acceso a modelos educativos o al menos de alfabetización, en los que pudieran contextualizarse unas temáticas muy particulares dentro del orden de poder horizontal, lo cual implica de que se abran caminos mucho más utópicos a un modelo de educación que se masificara posteriormente a través de la radio o los medios de televisión, y esto generó actualmente un modelo de masificación a través de las redes. Este tipo de educación es lo que se podría catalogar como educomunicación, es decir, el acceso a las grandes redes, pero también la educación, aprender a cómo enseñar a través de la comunicación o qué contenidos podremos tratar de generar a través de los elementos comunicativos, no solamente tecnológicos. Es aquí donde viene otro elemento fundamental a tener en cuenta en la educomunicación. Para Aparici, la educomunicación implica un cambio de actitud hacia la comunicación dialógica, por lo cual abarca el sentido crítico y los valores culturales de la verdad, lo que implica que no se requiera necesariamente de tecnología para comunicarnos, tan solo el diálogo participativo de manera vertical entre los interlocutores. En realidad, las bases de la educomunicación implicaba un emisor y un receptor. En este otro contexto implica la tecnología, que básicamente son los aparatos, las redes, todas las plataformas, y en ese sentido la educación aparece como mediadora. Es decir, ahora cómo utilizamos los medios para tratar de generar conocimiento. Por lo cual la educomunicación implica esa forma en la que accedemos al conocimiento, es decir, formarnos para poder generar procesos de aprendizajes, aprender a aprender. Y aquí hacemos otra pregunta: ¿cuáles son los principales conceptos? Pues bien, enseñanza transdisciplinar, es decir, que vamos mucho más allá de lo que podemos observar en una pantalla y lo hacemos a través de las diferentes disciplinas del saber. Información mediática, es decir, analizar los contenidos que miramos en pantallas, y esto implica que necesariamente tengamos una alternativa crítica siempre hacia los medios. No todo podrá ser verdad, por eso siempre trataremos de buscar la verdad a través de la educomunicación. Generación interactiva. Estamos en un medio en el que existen nativos digitales, por lo tanto la generación interactiva está a la mano. En este contexto, las multipantallas aparecen no solamente a través de los ordenadores, sino también a través del celular, las tablets, etc. Pero lo que se trata de construir es un producto narrativo. Si generamos todos los elementos que consumimos diariamente son elementos narrativos compuestos de forma colectiva entre uno y otro. Es decir, lo que se podría hacer en un podcast, etc. O lo que hacen los grupos de WhatsApp, o lo que podemos hacer en un blog, etc. Se va retroalimentando el conocimiento. Sin embargo, estos elementos han sido los marcadores del ocio. El ocio generalmente es uno de los elementos fundamentales del ser humano. Aquí lo están atando, digamos que los grandes mercaderes de estas plataformas, para poder generar
producción y datos y contenidos, además que los pueden reproducir a través de juegos en red, etc. Es decir, están jugando con el tiempo de otras personas. La producción de datos y contenidos no siempre sabemos hacia dónde va, y eso implica de que nos encontremos en un ecosistema comunicativo. En este ecosistema comunicativo juega muchos elementos en común, ya que puede estar tratándose a través de pares que tengan la misma edad o a través de personas que no sepamos nuestra procedencia de unos de otros. Y el aprendizaje participativo va a ser fundamentalmente que el otro receptor pueda hacer una réplica de lo que estoy mencionando. Esto lo podemos mirar en los TikTok o en lo que aparece en los blogs o en los murales, etc. Cómo podemos jugar con las redes sin que éstas nos puedan lastimar. Miremos la siguiente pregunta. ¿En qué contexto se puede comprender y explicar la educomunicación? De acuerdo con Huergo, la educomunicación como gestión democrática de la comunicación se puede ubicar en los escenarios utópicos de la educación y se desarrolla a partir de micropolítica, acciones de pequeños grupos donde exista la posibilidad de diálogo profundo y emancipador relacionado con las políticas públicas. Es decir, estos elementos de la educomunicación terminarían siendo aplicados al contexto educativo si se modificaran los currículos, los estándares curriculares, y asimismo se convirtieran en una política pública de enseñanza dentro de las instituciones educativas públicas. Las privadas podrían o lo están manejando de otra manera, mucho más autónomo. Es decir, que el aprendizaje se va a relacionar siempre con el autoaprendizaje, no necesariamente un vaciado de información bancaria, sino un vaciado de información múltiple, donde podamos tratar de tener diferentes contactos con los contenidos, pero a partir de una crítica, y es esa la enseñanza de la educomunicación, cómo aprender a través de la búsqueda. Esa gestión crítica se ubica en los escenarios utópicos porque es difícil llevarse a cabo, pero no solamente en las aulas, sino también en grupos de trabajo colectivos. Nos hacemos otra pregunta. En la actualidad, ¿qué se puede decir de la educomunicación? Pues bien, la educomunicación, según González, asimilar y avanzar en la tecnología es hacia donde se pretende llegar. Sin embargo, esto se enmarca dentro de las políticas de diferentes elementos con una connotación mucho más global, en la función del sistema social y económico, sin una ética cívica, formativa adecuada al sistema educativo cambiante. Sería fácil crear una nueva hegemonía tecnocrática, como a menudo ocurre en los paradigmas económicos, por lo cual se requiere reactivar la educomunicación para la ciudadanía mediática. Es decir, tratar de combatir con los contenidos mediáticos y poder discernir cuáles contenidos son verdaderos y cuáles no. La educomunicación actual debe revisar sus contenidos curriculares, la sensibilidad social, el trabajo colaborativo, para lo cual debe profundizarse en el aprender a aprender desde la autonomía. Esta nueva generación de nativos digitales a menudo concurre en las diferentes plataformas. Necesariamente tenemos que manejar otro sentido crítico, la cívica, la ética, para saber diferenciar lo que queremos a los productos de masas que nos están vendiendo constantemente a través de pantallas. No hacerle juego a los contenidos mediáticos implica que tengamos unas características críticas, unas características de investigadores hacia la verdad. En busca de la verdad liberadora, precisamente es hacia donde se conduce el modelo de la educomunicación. Pero si seguimos con este consumismo de digerir nada más lo que nos mencionan o de tomar nada más la tecnología para una reproducción de saberes que no sabemos dónde van, pues precisamente no estamos aportando al proceso de aprendizaje autónomo. Esta ha sido una breve referencia de hacia dónde va la educomunicación. Aquí algunos referentes teóricos que hemos utilizado para el desarrollo de esta presentación de trabajo, y agradecemos finalmente
por tu espacio y por tu tiempo.